Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí hoy en este Facebook Live que haremos con Drago Gojkovic. Tenemos el placer de estar en directo con él. Y antes de empezar, me gustaría presentaros a Drago. Drago vivió y estudió en China desde el 2009 hasta hace muy poco, que ha trasladado su residencia a Tailandia. Y él ha estudiado en las universidades más importantes de medicina china, en China, las universidades de Tianjin y Guangzhou. Y es miembro de la Asociación Mundial de Medicina Tradicional China de Otorrinolaringología y también es miembro del grupo de traductores de chino-español del Hospital número 1 afiliado a la Universidad de Guangzhou. Drago también es discípulo del maestro Hu Wenxi, que fue discípulo directo del maestro Tung. Ya le preguntaremos un poquito más sobre esto. Y una parte de su desarrollo profesional se ha enfocado en la docencia. El otro día que hablaba con él me explicaba que una de sus pasiones es enseñar, ¿no? Y es fundador de la plataforma Red Xinling, que es una plataforma online de formación de medicina china. Y bueno, aquí tenemos hoy a Drago. Bienvenido, Drago. Muchas gracias, Dardanés. Estoy muy contento de poder compartir este vivo con ustedes. Ansioso de ir a España para ir a compartir acerca de la acupuntura umbilical. Sí, tenemos muchas ganas de tenerte por aquí, que Drago estará en Barcelona el 8 y 9 de octubre y Barcelona es el punto de partida para una gira que haces, ¿no?, de formación. Exactamente. Barcelona es mi primera estación. La segunda estación, bueno, esto es una primicia porque todavía no lo hemos dicho oficialmente, porque todavía hay algunas fechas que no las tenemos claras, pero ya están confirmadas. Así que primero Barcelona, después segunda estación Colombia, la Universidad de Medicina de Colombia. Luego la Universidad del Valle de Toluca en México, que no me pregunte las fechas todavía porque no están claras todavía, pero estamos organizando algo con ellos. Y además el congreso que está organizando la Universidad del Valle de Toluca, también voy a participar en ese congreso. Y finalmente tenemos la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que también ya está en conversaciones eso, tampoco la fecha está clara. Y también la Escuela Internacional de Medicina China y Medicinas Complementarias de Chile, también vamos a dar un curso de acupuntura de mejillas ahí en Chile. Así que esa es la lista para... Bueno, te esperan unas semanas ahí activas, ¿no? Será más de un mes, sí. Bueno, Drago, cuéntanos, nos gustaría saber un poquito más sobre tu experiencia de formación y de todos estos años que has vivido en China, que es súper interesante, ¿no? Todo lo que has hecho por ahí. Sí, mira, yo llegué a China por una beca que en principio era de un año, era muy divertido porque yo en teoría me debería haber quedado un solo año en China. Y esa beca era para ir a la Universidad de Tianjin. La Universidad de Tianjin es considerada dentro de China como la mejor universidad de acupuntura. Y esto simplemente porque es muy famosa para el tratamiento de accidente vascular cerebral. Tiene un tratamiento muy famoso dentro de China para eso. Entonces, por eso se le considera, además que los accidentes vasculares cerebrales son un problema de salud súper importante en China. O sea, pasa muy seguido allá. Y llegué a esa universidad, me acuerdo del curso, era en inglés en principio, y decidí, porque me gustó, me dije voy a quedar un poco más. y me a estudiar chino. En segundo año, en la misma universidad, estudié chino. Y después me fui a Chengdu a estudiar chino allá también. Estudié 2 años chino. En la Universidad de Minorías Étnicas de Chengdu me fui a estudiar.
salía de esa universidad, estaba lleno de lamas y súper interesante estar ahí. Y luego me fui a Guangzhou, donde estuve más tiempo. Ahí saqué un posgrado, un máster, donde trabajé ahí haciendo un estudio clínico por 4 años. 4 años en uno de los hospitales más grandes de China. Así que ese fue mi trayectoria durante, claro, casi, o sea, 12 años en esto. Ah, qué bien. Y ahora que estamos súper contentas de contar contigo para hacer este curso de acupuntura umbilical, que no es lo mismo que la acupuntura abdominal, que como bien dices tú Es súper importante, la gente lo confunde, sí. en tus comunicaciones, Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué diferencias o cuál es la particularidad de esta técnica? Ya. Primero, para los que todavía estén un poquito confundidos por el nombre, claro, no estamos hablando de acupuntura abdominal. La acupuntura abdominal se hace en el abdomen. En cambio, aquí vamos a trabajar sobre el ombligo. Yo sé que existen ciertos tabúes en relación a la punción del ombligo. Generalmente Sí. se habla de que solo se monxa. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo importante es decir que la acupuntura umbilical se realiza en el borde del ombligo, la pared umbilical, y está basada su dialéctica en los 8 digramas del I Ching, el Paguá. Esa es la característica que tiene. Ahora, la acupuntura abdominal también tiene el Paguá. También hay una parte de la acupuntura abdominal que usa esta dialéctica, pero no la usa tan profundamente como la usa la acupuntura umbilical. ¿Mm? Así que lo interesante de esta técnica y la ventaja que tiene por muchas otras técnicas es que usa muy pocas agujas. O sea, uno puede tratar muchas enfermedades con 1, 2 agujas, 3 agujas. Y, Y los resultados son sorprendentes. me hablabas tú que, por ejemplo, en tratamiento del dolor podías ver resultados de manera inmediata, ¿no? Al aplicar con un buen diagnóstico y selección de puntos podías conseguir resultados inmediatos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo tengo el paciente en la camilla y supongamos que trae un dolor de hombro, un dolor de cuello. Y yo pongo las agujas y una vez que las coloco, las manipulo un poco y le voy diciendo, mueva el hombro. Y a medida que voy manipulando, el paciente ya no siente dolor. O siente muy poco, o siente que se alivió mucho. Es así de rápido, son segundos. Y esto especialmente, bueno, no quiero generalizar tanto, pero especialmente en dolores que no son de 3 años, 4 años, porque obviamente que hay dolores que a lo mejor crónicos de muchos años que a lo mejor van a requerir más tratamientos, pero muchos dolores que son más bien de meses se curan en muy pocas sesiones. Qué bien. A Y veces en una sesión. en una sesión ya puedes resolver. ¿Y temas de medicina interna también es aplicable esta técnica? Sí, sí, de hecho esa es otra característica que interesante de la acupuntura umbilical, que es muy versátil en el tratamiento de medicina interna. Tiene muchos recursos para trabajar a ese nivel. Además que cuando tú comprendes la dialéctica del Pacuá, la puedes aplicar no solamente con la acupuntura umbilical, puedes ir un poquito más allá. Puedes incluso usar puntos de acupuntura digamos, de meridiano, de los 12 meridianos para tratar problemas del Pacuá también. O puedes usar puntos de Tung también. O sea, usando la dialéctica del Pacuá también. Porque es una forma de entender el cuerpo. Sí, me hablabas en una conversación previa sobre esta capacidad
adivinatoria, entre comillas, ¿no? Que se podía conseguir a través de los 8 trigramas, que en realidad no es una adivinación en el sentido fantástico, ¿no? Sino de tema de procesos. Me gustó mucho cómo lo explicabas. ¿Nos lo podrías compartir ahora? Sí, por supuesto. Los 8 trigramas son una representación de las etapas de un proceso. Así como las 4 estaciones también son representantes de un ciclo, ¿no? Son representantes de, cada una representa un ciclo. Entonces yo puedo, por ejemplo, estoy en invierno y decir, lo más probable es que en 6 meses más haga mucho calor, porque ahora estoy en invierno y en 6 meses más, siguiendo este proceso, va a hacer calor. Es lo mismo que pasa con los 8 trigramas, porque cada trigrama va mostrando parte de este proceso. Entonces, de hecho, el mismo Bagua es la representación del símbolo del Taiji, lo que sería el yin y el yang. Entonces, va desde lo más yin a lo más yang y va mostrando este proceso de los cambios. Al igual que las estaciones también son eterno proceso de este cambio. Entonces, de hecho, es súper fácil, por eso puede predecir, porque, y de hecho, tú puedes eso ver en lo que es el taoísmo, que cuando dice una tormenta muy fuerte no dura mucho tiempo. Eso quiere decir que algo está en un estado muy yang, definitivamente va a pasar al estado yin. O ya llegó a su extremo, entonces ya viene el siguiente estado. Y eso pasa, incluso sirve para hacer predicciones políticas o lo que sea. Porque cuando algo se va muy a un extremo, generalmente después se va al otro. Es muy, muy común eso. De hecho, es cosa de la política chilena para darse cuenta de cómo funciona. Y me parece súper interesante todo esto, ¿no? Y cuando hablamos en concreto de la acupuntura umbilical, ¿qué tal o cómo se puede combinar con otros estilos de acupuntura? Si es que se puede, ¿cómo se relaciona, ¿no? Para quienes tienen ya unas técnicas o una manera de trabajar determinada, ¿no? Pues, con una acupuntura tradicional o algunos otros microsistemas de acupuntura distal. ¿Cómo se puede integrar la acupuntura umbilical? Bueno, la acupuntura umbilical no tiene ninguna contraindicación en usarse con otras técnicas. Y ahora, cuando uno es hábil en la acupuntura umbilical, por lo general puede usarla como técnica única, ¿ya? Pero a lo mejor cuando uno está comenzando y siente algo de inseguridad, tal vez va a probar con otras técnicas. O usar, en caso de que me falle, ok, paso al plan B. Pero por lo general, cuando trabajamos bien con la acupuntura umbilical, no es necesario, salvo que sea una enfermedad muy grave, ¿ya? Para cosas de dolor, por lo general la acupuntura umbilical basta y sobra. No, pero supongamos que sea una enfermedad grave, o un problema muy crónico, entonces hay que pensar de que a veces una enfermedad es como un carro, un vehículo que es muy pesado y a veces necesitas ayuda para moverlo. No se puede mover y el motor algo le pasó y necesitas moverlo y a veces necesitas traer más personas que te ayuden a moverlo. Y ahí, claro, ahí podemos combinar distintos sistemas que nos permitan aumentar la fuerza y para poder curar a la persona. Genial. Entonces, Y tú que has tenido ya muchísimos alumnos alrededor del mundo con este curso, tanto presencial como a través de tu plataforma, ¿tú crees que alguien que ya ha hecho el curso online es interesante que haga el curso presencial? definitivamente, porque igual, si bien hay gente que tiene esa capacidad abstracta de entender las cosas incluso sin, sin verlas en directo, yo creo que hay gente que tal vez
no puede entender las cosas al 100% sin estar en contacto con la técnica. Además, que yo he ido evolucionando. Este curso no es el mismo que partió. De hecho, este curso partió, no sé, hace 5 años, no me acuerdo bien, o 4 años atrás. Eh, y era de 3 clases en aquella época. Y yo he ido creciendo. Y de hecho, porque además esta técnica tiene más de un exponente en China. No tiene solamente un solo autor, por decir así. Por lo tanto, de a poco yo he ido agregando más elementos, cosas que me parecen interesantes a medida que he ido recopilando lo que varios doctores, como sus métodos de trabajo con la acupuntura umbilical. Por lo tanto, esto ha ido creciendo cada vez más. Por lo tanto, personas que hicieron este curso hace 2 años, definitivamente ojalá lo puedan volver a hacer. Y segundo, las personas que a lo mejor lo han hecho ahora último, de todas maneras porque esto vamos a hacer el día domingo realmente un workshop, vamos a traer pacientes, vamos a atenderlos. Entonces eso tiene yo creo que un carácter didáctico mucho más profundo. Claro, claro, poder hacer la práctica, ¿no? Supervisada por ti, asegurarse de que la puntura está hecha de manera adecuada, ¿no? Con las propias manos, pues eso no tiene precio. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Estamos con muchísimas ganas de poder aprender y practicar contigo. Quería volver un poquito al tema el maestro Tung, ¿no? Del sistema del maestro Tung, solo como para dar un poco de contexto de todo lo que sabes, ¿no? Y me decías que tú eres discípulo del profesor, del maestro Hu Wenqi, y me explicabas muchos detalles sobre él y me parecería muy interesante si puedes compartir un poquito solo. Ok. Bueno, lo interesante es las vueltas que da la vida, porque la forma como yo llegué al maestro Hu, bueno, primero, para los que no sepan lo que es ser discípulo, no es lo mismo que tener un profesor solamente, sino que en la cultura china existen 2 tipos de acupuntura, quiero decir. Quiero decir la acupuntura académica. Por ejemplo, la acupuntura abdominal es un tipo de acupuntura académica, porque el doctor Bo Chi-Yun hace clases en la universidad, hay muchísimos estudios clínicos y es bastante abierta en el sentido de que hay mucho material que se puede sacar, digamos, de paper y ese tipo de cosas. Es muy, muy abierta. Entonces, por ese lado está la acupuntura académica y por otro lado está la acupuntura más tradicional, súper tradicional, mucho más metida en la parte de la cultura china y es muy parecido a lo que pasa con las artes marciales, porque las artes marciales, de hecho a mí me tocó pasar 2 veces tener un maestro, uno con las artes marciales cuando yo estudiaba Wing Chun en el sur de China, y ahí me tocó cuando ya llevaba 5 años con mi maestro, me dijo, ya, tú estás preparado, ahora vamos a hacer el ritual de Bai Si, que se llama. Entonces uno se hace discípulo de ese maestro. O sea, yo antes lo tenía como profesor, pero desde ese momento pasó a ser mi maestro, ¿ya? Está hay yo no sé cómo explicarlo, pero hay un asunto de lealtad grande en ese instante. Tiene un ritual que tiene que ver mucho con la lealtad. Por eso no todas las personas, primero te miran, te toman el peso y una vez que ya ven que, ok, ya te dan el visto bueno. Entonces, me pasó algo similar también con el maestro Hu Wenqi. Claro que la vuelta que tuve que dar para llegar a él fue muy larga porque en principio yo partí estudiando con el alumno del alumno. Y fui preguntando, ¿quién es su profesor? ¿Quién es su profesor? ¿Quién es su profesor? Hasta llegar a él.
Entonces primero partí en Chengdu, después me fui a Shanghai, a Guangzhou, y recorrí gran parte de China, hasta que finalmente conocí a los discípulos del maestro Hu, los conocí en Shanghai, eh, y un día cuando visité Taipei, hablé con ellos y ellos me, digamos, dieron una entrada con el maestro Hu, porque yo no lo conocía todavía, no había tenido el gusto, entonces se abrió la posibilidad de hacerme discípulo en esa época, que eso fue en el 2019. Así que, bueno, finalmente me aceptaron bajo toda mi sorpresa, porque no, era algo que nunca esperaba haber hecho en toda mi vida, la verdad. Fue una de las cosas más emocionantes que me han pasado. Y, y, y después, bueno, fui a Taipei en esa oportunidad y me dijeron, mira, la ceremonia va a ser en 2 meses más. Fue en septiembre, de hecho. Fue en septiembre y eso fue algo muy potente, la verdad. Y para quienes no conocen al maestro Hu Wenqi, Buena cosa para... eso es un punto importante, porque punto tenemos importante. algunos referentes de acupuntura Tung que han venido a Occidente, ¿no? Y que son como los más conocidos, discípulos de primera generación que son los más conocidos, pero Hu Wenqi aquí en Occidente no es tan conocido. Sí, es súper importante hablar de él porque, bueno, generalmente acá a Occidente llegaron 3 discípulos que son los más conocidos, ¿no? Que son Carson, Yang Weijie y Wang Chuanmin. Ellos 3 entraron al mismo tiempo, más o menos, en el año 1973, y el maestro Hu murió, perdón, y el maestro Tung murió en el año 75, el año 1975. Así que estuvieron muy poquito tiempo con el maestro Tung. ¿Cuál es la diferencia con el maestro Hu? El maestro Hu fue casi un hijo para el maestro Tung. Estuvo 10 años con él, e incluso vivió con él, vivió 2 años con él. Estuvo en su casa. Así que, ¿cuál es el gran legado del maestro Hu? Es que en la década de los 90 el maestro Hu escribió un libro donde escribe muchos puntos que no están en el libro original del maestro Tung. Son casi 500 puntos. Y eso es un tremendo regalo, porque mucha de esa información se iba a perder. Sí. Y él entregó toda esa información en su libro. Y lo he editado varias veces, lo he reeditado. De hecho, ahora tiene la última edición, también tuvo una edición de 3 tomos, ahora hizo otra edición que es de 1 tomo. Pero siempre es lo mismo, siempre son ediciones. Yo tengo la más antigua también, que es la de los años 90, de mostrar todos los puntos, la forma completa, digamos, de la acupuntura Tung. Entonces, ese es el gran legado del maestro Hu. Un gran legado. Ahora, ¿yo qué puedo decir de él? Cuando he estado en su consulta en Taipei, gran parte, o sea, más de la mitad de sus pacientes son pacientes de cáncer. Y tiene una efectividad impresionante con pacientes, incluso pueden estar terminales, y es impresionante. O sea, no es la típica acupuntura que uno puede ver. Así, no es común, para nada. Son las grandes ligas, nuestro Hu. Qué Impresionante. privilegio, ¿no? Sí, definitivamente. Qué bien. Qué bien, y qué privilegio va a ser para nosotros tenerte aquí en Barcelona con todo eso que sabes, esas ganas de compartir que demuestras, ¿no? Y que se transmite, ¿no? Cuando hablas y cuando compartes tu conocimiento con quienes tienes delante. Nos hace mucha ilusión. Seguro. A mí me encanta enseñar. De hecho, porque creo que
la forma en que uno más puede aliviar al prójimo es justamente difundiendo las cosas que son efectivas, ¿no? Claro. Yo sé que mucha gente ni siquiera puede vislumbrar o imaginar a lo que se puede llegar con estas técnicas. Es que por ejemplo, la acupuntura umbilical es impresionante. O sea, de hecho, por ejemplo, tenemos grupos de Telegram donde compartimos casos clínicos y yo me canso de ver el éxito no de mí, sino que de mis estudiantes y de ver cómo les va bien, digamos, en cosas incluso que llegan a ser ya casi mágicas, ¿te fijas? O sea, y mágico entre comillas, sino que lo rápido, que no necesiten venir tantas veces, es realmente impresionante. Uh-huh. Y en realidad eso es lo que nosotros llamamos la acupuntura 2.0. Le pusimos ese nombre simplemente para identificar de la acupuntura tradicional, ¿ah? Explicar de estas técnicas como la acupuntura Tung, la acupuntura umbilical, la acupuntura abdominal, la acupuntura de mejillas. Hay algunos tipos de cranipuntura, por ejemplo, que tienen esa facultad. O sea, son realmente casi magia, digamos, son muy potentes. Uh-huh. Pues para quienes quieran sumergirse en la acupuntura umbilical, aquí tendremos a Drago el 8 y 9 de octubre en Barcelona. Y es interesante también que si te inscribes antes del 23 de septiembre, que es el próximo viernes, habrá un descuento muy importante en la matrícula. O sea que reserva plaza lo antes que puedas porque no te puedes perder esto y empezar a aplicar esta técnica maravillosa en tu consulta. Bueno, no sé si entre quienes nos están escuchando ahora hay alguna pregunta. Podemos dar un espacio para responder alguna cosa. Los leo por aquí en los comentarios si queréis preguntar alguna cosa. Tenemos a Joan Teraflaco que nos dice que quiere preguntar algo. Adelante. Vale, lo leo porque es un poco largo para ponerlo en pantalla. Okay. Dice, me ha pasado con algunas técnicas, Tung y Balance Method, que logro sacar dolencias porque parece ser que el canal se abre y se rompe el estancamiento, pero en esa apertura queda espacio para que los patógenos ingresen más internamente. Me pasó mucho usando canal de pulmón para tratar vejiga, por ejemplo, y luego la gente sin dolor, pero con mucha orina, o pregunta si con umbilical también hay ese riesgo. Es que no existe ese riesgo porque es diferente, es distinto. De hecho, el Balance Method tiene una característica de que justamente el síntoma se va rapidísimo, es impresionante. Como acupuntura 2.0, la acupuntura 2.0 genera ese resultado, wow. Pero hay una pequeña diferencia, es que el efecto es muy a corto plazo, por lo general. Y a veces usan ciertas imágenes que, por ejemplo, en el Balance Method, ustedes pueden probar, por ejemplo, usen el codo para tratar la rodilla. Y muchas veces eso les va a fallar. Les va a fallar muchas veces. En cambio, tú usa la imagen del hombro o de otras partes, no solamente el hombro, otras más. Y no falla casi nunca. No puedo decir, nadie es Dios y a lo mejor uno que otro dolor de rodilla puede no sanarlo, pero es mucho más efectivo que usar la imagen del codo en el Balance Method, ¿ya? Por lo tanto, yo creo, en lo personal, creo que en vez de aprender el Balance Method, es mejor trabajar con tú, ¿ya? O sea, creo que tiene mejores representaciones holográficas que son más efectivas a la larga que el Balance Method.
Y de hecho no vemos ese tipo de manifestaciones de que después pueda aparecer un factor patógeno o algo así. Ahora, dicho esto, a veces sí ocurre, y esto puede pasar con cualquier sistema de acupuntura, que puede venir una especie de crisis curativa, ¿ya? Pero ¿cómo podemos saber si es una crisis curativa o simplemente que la persona se puso peor? La crisis curativa tiene la característica de que la persona, el dolor se le acentuó mucho, mucho más que lo normal, pero pasan unas horas o pasa un día y se siente muchísimo mejor. O sea, fue un momento en que, wow. Y eso no son muchos pacientes, no es una cosa tan común, pero a veces pasa. Pasa en algunos problemas de hernia discal, por ejemplo. A veces la tercera sesión, la persona puede tener una especie de crisis y algo se suelta. Y la persona después se siente súper bien. Ahora, si la persona se siente mal y se sigue sintiendo mal de ahí para adelante, es porque algo estuvo mal en el tratamiento. O sea, no. Entonces, ahora, con acupuntura umbilical también no se ven esas cosas. No, y se usan menos agujas que en el Balance Method, definitivamente. Y el resultado es más a largo plazo que en el Balance Method. Genial. Bueno, Drago, pues de momento no veo más preguntas por aquí. Así que ya te atizaremos a preguntas en persona durante el curso. Mira, nos ha escrito Ruth Aguirre y nos dice si podrías ampliar un poco el concepto de dialéctica con el método. Gracias, Ruth. Claro, dialéctica, de hecho, yo creo, o sea, en mi concepción de la acupuntura, y esta es mi visión personal, creo yo que a veces la dialéctica es más importante que la técnica. ¿Y qué me refiero con dialéctica? Dialéctica es un lenguaje con el cual nosotros nos entendemos con la terapia, por decir así, con el cuerpo, para interpretar los síntomas y todo eso. Por ejemplo, todos aprendemos una dialéctica de medicina china para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, aprendimos los 5 elementos, aprendimos los símbolos que vienen en eso, la dialéctica del Bagang, en fin, muchos símbolos. Ahora, esos símbolos nos permiten entender y hacer un diagnóstico, por ejemplo, y profundizar en una visión del cuerpo que permite el movimiento, porque los símbolos tienen esa característica, no son rígidos. Los símbolos no son rígidos, por lo tanto, permiten ese movimiento. Y este es un lenguaje, una dialéctica de símbolos. Como si fuéramos egipcios, con jeroglíficos. De hecho, la forma del lenguaje de los chinos es jeroglífica, podríamos decir. O sea, son caracteres y tienen una profundidad de por sí. Y eso habla mucho de la cultura china, o sea, de cómo ellos entienden el universo mucho más allá de las cosas rígidas, de esta cosa que yo tengo que definir esto, es así y así y así. Y no puede salir de estos límites porque tenemos que definirlo aquí. En cambio, la cosa en este lenguaje lo aprendemos a respetar el movimiento, a salir de los límites. ¿Ya? Y ahí aparecen los 8 trigramas. Y los 8 trigramas son un lenguaje. Los 8 trigramas después se transforman en los 64 hexagramas. Entonces, ese lenguaje es muy profundo. Muy profundo. Tal vez profundizar en eso es un desafío. Yo estoy seguro que este curso va a ser el primer paso a entrar en ese mundo, que es un mundo paralelo del Pagua, y que les va a abrir la mente, porque no... les pongo un ejemplo. El trigrama Qiang. El trigrama Qiang son 3 líneas. El trigrama Qiang es el cielo, es lo más yang que hay. ¿Ya? Son 3 líneas continuas, ¿no? No hay ninguna línea yin. Entonces también es el símbolo de rigidez. Entonces, dentro de nuestra dialéctica, podemos tratar cualquier síntoma que tenga que ver con rigidez.
cualquiera. Y, por ejemplo, no puedo mover mi cuello, se puede usar el trigrama Chang. Personas que tienen espasticidad en la mano que no la pueden abrir, puedo usar el trigrama Chang. Entonces, eso es cambiar el switch, cambiar Claro, la forma de pensar. la manera Eso es una de dialéctica. pensar. Gracias, Drago. Nos preguntan en tu canal de Red Shinding de YouTube, Beatriz Ditofino, si se calma el dolor, ¿se puede enmascarar otra patología más grave? Esta pregunta es interesante. Buena la pregunta. Ahora, hay que entender de que el buen acupuntor, el buen terapeuta, tiene que hacer un diagnóstico. Entonces, es súper importante tomar el pulso, ver la lengua y todos los métodos diagnósticos que ustedes conozcan, usarlos para entender cuál es la base de la patología. Porque obviamente lo que no queremos es tratar solamente un síntoma, porque ese síntoma puede derivar de otra cosa. Por lo tanto, obviamente que necesitamos ir a la raíz. Entonces, eso hay que evitarlo, de acostumbrarse a decir, viene con dolor, ok, le pongo esta aguja y se va sin dolor. Siempre hay que profundizar un poquito más. A veces uno dice, ok, pero el paciente viene solo por el dolor de rodilla. Siempre mejor perder un poquito de tiempo, conversar con el paciente, indagar un poquito más y después hacer la terapia, aunque la cosa parezca muy obvia, aunque parezca que todo es evidente, no pensar que todo es tan evidente. Incluso aunque se mejore, aunque se vaya sin dolor de la rodilla, siempre es bueno indagar. Siempre es bueno indagar. Nos pregunta también Joan por aquí si en la acupuntura umbilical solo operaciones que atraviesen el ombligo están contraindicadas, o sea, cirugía laparoscópica, o cirugías tipo sacar vesícula. En cirugías de este tipo también se podría utilizar la acupuntura umbilical, aunque entiendo que la pregunta es si hay una cicatriz a nivel umbilical, si se puede utilizar la técnica. Sí, esa es una pregunta bien común, cuando hablamos de esto. Y en realidad hay que entender de que los 8 trigramas del Pagua va más allá del ombligo. Entonces, incluso aunque haya una cirugía, el Pagua siempre está. ¿Ya? O sea, son 8 direcciones y que incluso se pueden extender más allá del abdomen. Por eso que la acupuntura abdominal también tiene un Pagua y que trabaja en el abdomen. ¿Ya? De hecho, estrictamente, los Paguas están en casi todas las zonas circulares del cuerpo, incluyendo los ojos. Es muy curioso. Entonces, tiene que ver con la dirección, más que la zona donde se aplica. Más que la zona donde se aplica, sino que tiene que ver más que nada con la dirección. Sorry. Así que, y aprovecho de hacer el alcance de que podríamos hablar de lo que de por qué ahora es posible hacer acupuntura umbilical y antes no se recomendaba. Y en realidad la razón por la cual no se pinchaba el ombligo antiguamente es que las condiciones de higiene que habían en la antigüedad no eran las mismas que ahora, y tener una infección en esa área puede matar perfectamente a alguien. Entonces, es por eso que estaba contraindicado en aquellas épocas. Además que las agujas eran mucho más gruesas. Mucho más gruesas, la higiene no era la misma. Por lo tanto, ahora tenemos agujas más delgadas, tenemos sistemas de desinfección. Por lo tanto, digamos, los riesgos de que haya una infección son mínimos, digamos. Entonces, por eso es la razón. Vale, pues tenemos una última pregunta por aquí para no extendernos demasiado. Y Joan Josep Balart nos pregunta si hay mallas, ¿qué pasa si hay mallas por hernias a nivel abdominal? Si se puede aplicar la técnica.
Bueno, siempre que haya una cirugía, puede haber algún cambio en el sistema orgánico. Por lo tanto, puede que algún tipo de terapia no funcione en esa área. Y esto para cualquiera, o sea, para cualquier tipo de terapia. O sea, si yo uso terapia en la mano y a lo mejor hay aún una cirugía en esta área, puede a lo mejor que eso pueda afectar, y esto no es una que yo pueda decir así taxativamente, pero existe la probabilidad de que eso suceda. Si eso pasa y ustedes ponen la aguja y ven que el resultado es como que no pasara nada, bueno, pueden usar otra técnica. Pueden pasar al plan B, ¿ya? Claro. Porque puede llegar a afectar. No es tan común en general. Es normal, como les digo, los 8 diagramas están en todo el abdomen. Por lo tanto, en general no debería afectar mayormente, pero puede ser. Pero digamos que no habría una contraindicación para No hay aplicarla, pero no, posiblemente la efectividad se vería comprometida, ¿no? exactamente. Existe una posibilidad de que eso pase. Sí. Genial. Pues bueno, Drago, ya te dejamos descansar, que en Tailandia, donde estás ahora, es ya un poco tarde también. Sí, ya es de noche. Eh, sí. Y bueno, ha sido un placer charlar contigo. Os recordamos Igualmente. que Drago estará aquí en Barcelona 8 y 9 de octubre para impartir su curso de acupuntura umbilical. Será un fin de semana intenso para aprender muchas cosas. Y que si os inscribís antes del próximo viernes, del 23 de septiembre, hay un importante descuento en la matrícula. Entonces, no os perdáis la oportunidad de aprovechar este descuento de inscripción temprana y nos vemos en breve. Si queréis consultar más información sobre el curso, en nuestra página meridianspro.com tenemos toda la información del curso y hay también algunos vídeos de Drago explicando un poco más, compartiendo casos clínicos de sus alumnos en vídeo también por ahí. Así que tenéis más información y, por supuesto, en el canal de YouTube de Red Xingling, que encontraréis mucha información de los otros cursos de Drago. En sus redes sociales también pues encontraréis todos los cursos que va a ir haciendo alrededor del mundo próximamente. Y hay un documental en su canal que es muy interesante, ¿no? Porque es un documental sobre su historia en China, ¿no? Está filmado cuando estaba a punto de presentar su Tesis. tesis. y, y, bueno, que nos muestra un montón de las cosas que ha aprendido, de cómo se ha integrado con la cultura china, ¿no? Y de que aprendió chino y estaba ahí en la universidad dándoles clases a sus colegas en chino. Y es muy interesante de ver y para conocerle un poco más. Así que, Drago, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y nos vemos prontito. Nos vemos. Un abrazo, Dardani. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Drago. Hasta luego. Nos vemos pronto.